Bien, vamos a continuar estudiando aquí, alumnos y alumnas, y ahora vamos a hablar un poco sobre backup o copia de seguridad. Se trata de una copia que creamos para la base de forma periódica, de modo que la podamos recuperar en caso de que se presente algún problema, de repente el analista de datos cometa algún error trabajando y se dañen algunos de sus componentes. Entonces, para ello es importante tener un backup. ¿De acuerdo? Queremos recuperar la información, queremos poder recuperar la información. De hecho, en el video anterior, cuando le dimos Drop Database, olvidé mencionarles que hacer un Drop Database es un procedimiento radical y que debemos de ser muy cuidadosos porque al momento de hacer este drop, si no hemos hecho un backup, entonces podemos perder toda la información. Entonces es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta eh, de que el DBA debe estar atento, de que Drop Database es un procedimiento muy peligroso y de mucho cuidado. Entonces vamos a hablar específicamente de backup. Existen dos tipos de backup. El primero de ellos es el backup lógico. Él se encarga de exportar todas las estructuras, todas las tablas, todas las rutinas, los comandos empleados a un script SQL que después será ejecutado y este permitirá que podamos recrear nuestra base de datos con todas sus entidades. ¿De acuerdo? Él tiene la ventaja de que podemos manipularlo de forma externa antes de recuperar la información. Entonces podemos abrirlo, abrir el script y hacer los ajustes que necesitemos y esto facilita muchísimo, digamos, visualizar los datos antes de poderlo recuperar y nos permite hacer una edición en caso de que sea necesario. Pero la desventaja es que por ser, digamos, una ejecución comando a comando, entonces es más lento, ¿de acuerdo? Es muy demorado, sobre todo cuando estamos hablando de centenas de miles o de millones de registros, ¿de acuerdo? Entonces ese es el backup lógico. Ahora, si hablamos del backup físico, entonces él contiene todos los archivos binarios del sistema donde se encuentra la información almacenada, pero ya sin los comandos respectivos para su creación. Entonces es un archivo un poco más compacto, pero digamos, a pesar de ser una copia digamos, importante, pues porque tenemos también el archivo como tal con todos sus datos, puede ser que en algún momento se corrompa este archivo y como no tenemos los comandos para su creación, se puede presentar el problema al momento de recrear la base de datos. Entonces, es más rápido que el backup lógico, sí, pero es menos flexible. Entonces no nos permite editar tablas y los datos antes de restaurarlos. Vamos a hablar un poco también de MySQL Dump, que él nos permite crear, es una aplicación que nos permite crear backups lógicos, ¿de acuerdo? Entonces, la sintaxis es MySQL Dump y una serie de opciones. Entonces, nosotros damos MySQL Dump, colocamos el usuario, colocamos la contraseña y colocamos el servicio. Después decimos All Databases, por ejemplo, nos permite a nosotros indicar que el backup será completo de todas las bases de datos, pero si yo pongo solamente databases, entonces es una base de datos en específico que debo decir. Y después utilizo el símbolo de mayor que y el nombre del archivo en el cual va a ser almacenado este archivo MySQL dump, que va a ser un script de SQL, ¿de acuerdo? Y si usted desea incluir store procedures y eventos, puedes usar menos menos routines y events, menos menos events respectivamente. Hay una documentación vasta en internet, ¿verdad? En este link que les estoy mostrando, que muestra todas las opciones de MySQL Dump, ¿de acuerdo? Eventualmente el DBA pues tendrá que consultar toda esta documentación, o sea, es importante, por ejemplo, el que acabamos de hablar dice all databases dump all tables in all databases, entonces hace un dump de todas las tablas, de todas las bases de datos. Eh, por ejemplo, aquí los comentarios, entonces coloca comentarios a nuestro dump file. ¿Qué más? Databases, entonces interpret all name arguments as database names, entonces interpreta el nombre de la base de datos a la cual queremos hacerle el backup y así sucesivamente. Hay muchas opciones, muchos parámetros aquí que podemos indicar para poder crear nuestro archivo dump, ¿de acuerdo? Ustedes lo
podrán consultar posteriormente. De hecho, es importante que de forma continua, cuando estamos trabajando como DBAs, tengamos conocimiento de la documentación que se encuentra en esta URL dev.mysql.com/doc/refman de Reference Manual, también 8.0 English MySQL Dump HTML. De todas maneras, el link va a quedar ahí disponible para ustedes. Entonces vamos a Workbench y aquí en Workbench vamos a hacer un backup de esta base de datos jugos ventas, ¿de acuerdo? Le voy a dar doble clic y ya tiene las siguientes tablas: facturas, ítems facturas, tabla de clientes, tabla de productos, tabla de vendedores. Fue la base de datos que recuperamos al inicio de nuestro entrenamiento. Entonces vamos a digitar aquí cmd, vamos a entrar al command prompt. Ok, voy a darle aquí un zoom y en nuestro command prompt entonces vamos a insertar los siguientes comandos. Vamos a entrar a Program Files, vamos a entrar a MySQL, vamos a entrar a MySQL 8.0, MySQL Server 8.0 y en MySQL Server 8.0 vamos a entrar a bin. Ok, aquí en bin es donde vamos a usar MySQL Dump. Ok, si yo le doy clic, él me va a mostrar una serie de opciones. Lógicamente yo no lo voy a usar únicamente así como MySQL Dump, sino que yo tengo que indicar los parámetros. Entonces, inicialmente vamos a crear un backup del database que les acabé de mencionar de jugos ventas, ¿de acuerdo? Entonces, el comando es el siguiente: MySQL Dump, ¿verdad? Menos user, el usuario es root, menos p de password. Aquí tendría que digitar el password, pero como no lo quiero mostrar, dejo así, menos password, ¿verdad? Después viene menos databases. Entonces coloco la base de datos, sería jugos ventas, ¿verdad? Mayor que, y ahí indico el directorio. Entonces mi directorio aquí va a ser C. Y recuerdan el directorio en el que nosotros almacenamos nuestro archivo data en uno de los videos anteriores, SQL DBA. Entonces vamos a llamarle SQL DBA y el nombre del archivo. El nombre del archivo es, vamos a ponerle jugos ventas full.sql. Como él es un script, digamos, yo podría dejarlo sin ponerle la extensión, pero como quiero posteriormente ejecutarlo como un script de SQL, entonces le pongo la extensión .sql, ¿de acuerdo? Y le doy enter, me va a pedir la contraseña, digitamos nuestra contraseña y él va a crear mi dump de toda mi base de datos de jugos ventas. Listo. Entonces si yo vengo aquí al directorio, me va a aparecer en el script jugos ventas full, le doy clic derecho, me puedo decir abrir con el editor de texto. Entonces puede ser aquí más aplicativos, Sublime Text, y aquí me muestra todos los comandos. Entonces dice create database if not exist jugos ventas, ¿verdad? Drop table if exist facturas. Entonces elimina la tabla si existe y la crea, ¿verdad? Aquí especifica el mecanismo de almacenamiento como aprendimos y no debe, ¿de acuerdo? Después él bloquea la tabla para poder escribir. Entonces bloquea la tabla y escribe en ella, hace todos los inserts. Como ustedes pueden observar, tenemos muchísimos inserts. Vean ustedes. Digamos, este archivo aquí, por ser de repente un poco más pequeño, pues no tiene tantos comandos así, pero hay casos en los cuales el archivo puede ser una cosa gigantesca
que ni siquiera podemos llegar a abrir con el editor de texto. Pero la idea es que ustedes sepan que así podemos crear un backup de toda nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces podemos también crear otro backup. Entonces, si yo quiero hacer un backup de la base de datos excepto una tabla, entonces yo le puedo decir aquí MySQL dump, nuevamente usuario, que sería root, menos password, y le pongo lo siguiente, ignore, le doy aquí table, y aquí cuando voy a crear una base de datos ignorando una tabla, tengo que especificar la base de datos, punto, el nombre de la tabla. Entonces sería jugos, ventas, punto, facturas. ¿Ok? Entonces va a crear toda la base de datos exceptuando la tabla facturas. De hecho, está aquí. Esta tabla de aquí, facturas. Ok, entonces. Y el archivo de salida, que va a ser C, dos puntos, SQL DBA, y el nombre va a ser jugos, ventas, sin facturas. Punto SQL. ¿Ok? Jugos, ventas, sin facturas. Punto SQL. Entonces, lo ejecutamos y ya, como yo ya le había introducido el password previamente, pues ya no lo necesito introducir de nuevo. Venimos acá, abrimos el... Entonces, bueno, aquí le hice equivocado, abrimos con nuestro editor de texto. Con Sublime Text. Bien, aquí nos faltó algo, incluir algo, y es donde dice databases, entonces sería, tendríamos que incluirlo, sería databases. Entonces especificamos jugos, ventas. Ok, perfecto. Y ahí sí, ignore table. Nos pide nuevamente nuestro password. Sería, usted lo inserta. Y listo. Y si volvemos aquí a nuestro archivo, a nuestra carpeta, jugos, ventas sin facturas, y lo abrimos con nuestro editor de texto. Ok. Entonces, digamos, yo me puedo quedar aquí, digamos, ejecutando diversos comandos para explicarles cómo crear archivos dump con diferentes opciones. Pero, como les mostré, podemos consultar la documentación y allí en nuestra documentación vamos a encontrar todas las opciones que podemos utilizar a la hora de crear nuestro dump, ¿de acuerdo? Entonces, era esto lo que les queríamos mostrar de MySQL dump. Nos vemos en el próximo video.